En este video abarcaré dos temas relevantes que hay dentro del álgebra, y para ello se necesitan conocer temas como la simplificación de términos y las propiedades de exponentes. Y pues dichos temas que veré en este video son la multiplicación y división de polinomios. En la multiplicación de polinomios se pueden presentar problemas como este. Sencillamente vemos que son dos polinomios que se encuentran multiplicándose. Para poder multiplicarlos debemos conocer la propiedad de distribución que se aplica en polinomios con más de un monomio. Es decir, tomamos el primer término del primer polinomio y la distribuimos en forma de multiplicación a cada término del segundo polinomio, y la sumamos. Recordando la multiplicación de variables con la misma base, podemos simplificar cada producto con la suma de sus exponentes. De ahí podemos sumar cada término que tenga la misma variable elevada al mismo exponente, y finalmente se tendría el producto final de la multiplicación de los dos polinomios. Si se presenta una multiplicación de tres polinomios podemos realizar lo siguiente. Aunque no hay una forma directa de multiplicar cada término, sí se puede multiplicar primero dos de los tres polinomios existentes, e ignorar por un momento el último polinomio. Para ello realizamos lo aprendido y aplicamos la regla de distribución de términos. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, por lo que podemos decidir por nuestra cuenta qué polinomio podemos multiplicar. De ahí lo que sigue es nuevamente aplicar la regla de distribución de los términos con cada elemento interno del polinomio. Y nuevamente sumamos cada término con la misma variable para simplificar el polinomio. Finalmente tenemos el producto de la multiplicación de los tres polinomios iniciales. Ahora es cuando vemos que la multiplicación de los polinomios no es difícil, pero el proceso es largo, así que se debe tener paciencia. Existen casos en los que los polinomios están repetidos como en este ejemplo, pero antes resolvamos esta multiplicación de polinomios. Veremos que es un polinomio elevado al cuadrado. Eso significa que se puede reescribir como la multiplicación de ella misma dos veces. Usando la regla de distribución de productos, vemos que la solución queda de esta manera. Este es el producto de dos polinomios iguales, pero lo que seguimos puede reescribirse como un formato del cual solamente funcionan productos de dos polinomios con dos términos. La multiplicación de dos polinomios iguales de dos términos dice que se desarrollará como el cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Y si nos percatamos, nuestra respuesta anterior sigue esta condición. Algo semejante ocurre cuando tenemos el siguiente producto. Al realizar la distribución vemos que algo interesante sucede. Para la multiplicación de dos polinomios iguales, pero con al menos un término en negativo, existe un formato que facilita el proceso. Este formato solamente funciona para un producto de polinomios iguales, con la diferencia en que un polinomio tenga un término igual con el signo diferente, y podemos verificarlo. Para la división de polinomios el proceso es diferente. Recordemos que una división es cuántas veces se debe restar un número para hacer 0 a otro número. Por ejemplo, si la división de dos números puede representarse de esta forma, cuyo método de solución es el siguiente, los polinomios también pueden hacerlo. Y también una división de polinomios puede tener el mismo método, pero solamente puede hacerse cuando una división es impropia. Recordemos que una división es impropia si el numerador es mayor que el denominador, y una división propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Y lo mismo ocurre con los polinomios. Si el numerador tiene mayor grado que el denominador, entonces la división será impropia. Si se presenta lo contrario, es decir, si la división de los polinomios es propia, entonces el método para realizar la división sería de fracciones parciales. Este método requiere de factorización y de evaluaciones para encontrar valores para completar la división. Pero en lo que queda del video no veré divisiones propias, sino divisiones impropias. Veamos la siguiente división. Para realizar la división es necesario conocer primero al divisor y al dividendo. El divisor siempre será el numerador y el dividendo el denominador, así que la reescribimos en forma de subdivisión. Primero hay que buscar un número multiplicado por el factor principal del dividendo, el cual es x,
que al restárselo a la variable principal dentro del recuadro, es decir, x, dé como resultado 0, y ese es 1. De ahí multiplicamos por el dividendo, y se lo restamos al divisor. Para ello cambiamos los signos una vez que se haya realizado la multiplicación. El número que nos quedó como residuo nos indica que la división está completa. Y también si el grado es menor que el dividendo, podemos inferir que la división está completa. Ahora podemos seguir con el siguiente paso. Para reescribir el resultado de la división solamente basta con tomar el cociente de la división y la sumamos con la división del residuo entre el denominador original. Como siguiente ejemplo tenemos esta división. Vemos que el numerador tiene mayor grado que el denominador, así que podemos seguir con la división. Debemos buscar un número que, multiplicado por el término principal del dividendo, o sea, x, nos dé como resultado 3x al cuadrado, y ese es 3x. Entonces multiplicamos al término 3x por el polinomio de afuera, y cambiamos el signo para que se haga una resta al divisor. Al número 10 no le quitamos nada, por lo que puede bajar con el residuo actual. Ahora buscamos otro número que multiplicado por x nos dé 2x, y ese es 2. Así que sumamos 2 al cociente y multiplicamos al divisor por 2 y se lo restamos al divisor. Vemos que al final nos queda como residuo 0, por lo que este sería el final de la división. La respuesta final es el cociente, o sea, 3x más 2. Y para este ejemplo vemos que también el grado de la parte de arriba es mayor que el de abajo, así que escribimos la división. Necesitamos un número multiplicado por x al cuadrado, es decir, el término principal del dividendo, que nos dé como resultado el término principal del divisor, es decir, x cúbica. Y por supuesto ese es x. Así que multiplicamos todo por x y se lo restamos con el polinomio que se encuentra dentro. Para hacer que la división haga su labor hay que multiplicar todo por un signo menos a cada uno de los términos. Si la multiplicación daba un término positivo, lo pasamos a negativo, respetando la regla de signos. Al realizar la resta nos queda el polinomio 6x² menos 6x más 8. Y ahora hay que buscar un número que multiplique el término principal del dividendo que dé como resultado 6x², y pues ese número es 6. Así que multiplicamos el polinomio de afuera por 6 y se lo restamos al residuo. Nuevamente invertimos el signo para que el producto reste a 6x² menos 6x más 8. Ahora nuestro residuo es 6x más 2. Podemos ver que el divisor tiene mayor grado que el último residuo, por lo que aquí es en donde termina la división. Solamente hay que reacomodar los factores. Al cociente se suma la división del residuo entre el dividendo. Y por último tenemos esta división. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, por lo que esta división no se puede resolver por el método que usamos. Es necesario resolverla por fracciones parciales. Pero como bien dije, no hablaré de ello. Este es el final de este video. Agradezco mucho su atención y buen viaje para todos.